buenas tardes a todos. Oye, profe. ¿Otra duda? Sí. Yo, profe. En caso de que, por decir, no tengo equipo, ya ve que las tareas por equipo es un problema por integrante. ¿Tengo que hacer 4 o con uno está bien? ¿De cuál tarea de todas estamos hablando? Por decir el del Data Tour, que dice en las instrucciones que es un problema de probabilidad por cada integrante del equipo. Ajá. Ahí hago un problema o tengo que hacer 4. Sería un problema cada integrante del equipo. Si hay 4 integrantes, cada uno tendría que ser uno. Y si no tengo equipo, nomás uno, ¿está bien? Exacto. Sí, si nada más eres tú solito, pues tú solito. Ok, perfecto. Gracias. Claro, Julio, claro que sí. ¿Qué más? A ver, alguien más había dicho y Julio pasó primero. ¿Quién más? ¿Alguien más me dijo algo? Ya no oí. Era yo, profe, pero igual era la misma pregunta. Ok, sí, Sí, gracias. vas sola, Lizeth, no hay ningún problema, ¿eh? Obviamente trabajar o no en equipo es opcional para ustedes. Claro que después en algunas materias sí te van a pedir que seas en equipo, pero ahorita para mi parte, no. ¿Qué más? Ya para empezar. Ok, 1, 2, 3, como dicen. Si no, pues me dicen al final de la clase. Ok, entonces empezamos. Estábamos viendo ayer los tipos de muestreo. Y el primer tipo de muestreo que estábamos viendo era el aleatorio. El aleatorio, como decíamos, pues, si lo hace una persona no es completamente aleatorio, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque las personas tendemos a ciertos sesgos, ¿sí? Recuerden, el sesgo es aquella tendencia o algo que nos hace inclinarnos por ciertas cosas. Por ejemplo, yo la otra vez me estaba dando cuenta, cosa rara, me estaba dando cuenta que tengo un sesgo de, estamos en un baile y están las cantantes, las bailarinas, y me gustaban más las que se parecen a mi esposa, o sea, blancas, pelo castaño o algo así. Entonces, como que hay un sesgo de ese tipo, ¿no? Entonces, igual, o sea, obviamente me parecen muy guapas las demás, pero así como que había un sesgo, una inclinación hacia ese tipo de casos, ¿no? Ventajas del aleatorio, que es muy sencillo. Idealmente implementarlo con algún programa de computadora. Sí. O sea, lo que se hace se enumeran. Por ejemplo, en este caso sería Emilio el 1, Cintia 2, Lizeth el 13, Manuel el 4, Karen el 5, Dayan el 6, Julio César el 7, Blanca y así todos los demás. Y luego después, con un programa de Excel, hay una instrucción en Excel que se llama aleatorio. Tú le puedes decir que te dé números aleatorios entre tal número y tal número, y ya. Entonces no los escoges tú, los que escoge Excel. Así trata de evitar el posible sesgo, ¿no? Siempre hay un sesgo, siempre hay un sesgo. Luego, ventajas, pues eso, que es muy sencillo. Y la otra ventaja que tiene, lo que hemos visto más es que los muestreos aleatorios son los que más se parecen a la población total. A ver, ¿cuál es la idea general del muestreo? Pues la idea general es que yo en lugar de encuestar a 1200, encuesto a 115, que en lugar de encuestar a 126 millones de mexicanos, encuesto a 10,000, que en lugar de encuestar a todos los alumnos del tecnológico, los 6,000 y cacho, pues encuesto a 300 y ya con eso es suficiente, ¿no? Y que esa es la parte que tenemos que ver, o sea, pero a lo que le llamo suficiente es de que los datos que me regrese ese muestreo se comportan como todos los demás, se comportan lo más parecido a la población completa. Es decir, si busco la media de esa muestra, se comporta como la media de toda la población. Si encuesto a 10,000 personas, se supone que es lo que pues, ahorita están mucho, ¿no? De que están encuestando cada mes a 10,000 personas, algo así. Y supuestamente para el presidente, ¿no? De decir, que el presidente es muy popular y muy popular y todos lo quieren.
Entonces, pues las encuestas dicen eso, ¿no? Financiero. Encuesta del financiero, a ver si. Encuestas el financiero, ¿no? Vienen muchas encuestas del financiero, pero déjenme ver si. Lo que me gusta en por ejemplo, la pandemia golpeó la economía del 69% de los mexicanos. Y al final de todo el estudio, lo que me gusta de esto, bueno, aparte de todos los datos que te dan, es que te dice esto. Yo creo que es algo, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Es algo que me gusta mucho. Dice, metodología, encuesta nacional realizada por vía telefónica a 500 mexicanos adultos de tal fecha a tal fecha. Se hizo un muestreo probabilístico, ¿sí? No indica cuál, no indica si fue aleatorio, si fue... Ahorita vamos a ver otros dos, pero dice que fue probabilístico. De teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades, o sea, fue desde Baja California hasta Campeche, Chiapas. Con un nivel de confianza del 95%. Recuerdan que había una fórmula que teníamos que dar el valor de Z, que es el nivel de confianza. Y dice, un margen de error de las estimaciones del 4, menos más 4.4%. Es decir, si la estimación te dio 45, entonces tenías que sumarle o restarle 4, que podría ser desde 41 hasta 49, porque ese es el posible error aceptado. Y es lo que me gusta del financiero, que es, al final te dice cuál fue la metodología, lo cual es raro de ver, ¿no? Pero es interesante porque el concepto es, si es 95% de confianza, cheque las demás, hay más encuestas, pero si te dice que hay un 95% de confianza, significa que está consciente que puede haber un error de 100 elementos, 5 se puede haber equivocado. ¿Sí? Y bueno, te dice que también hay un margen de error también del 4, o sea, que puede ser, tienes, en este caso, el más menos 4.4 vendría siendo la varianza, no, la desviación estándar. La desviación estándar es que de acuerdo al valor que tú obtienes, el valor que tú obtienes es como un promedio, pero te dice, tienes un promedio con una desviación estándar de más menos 4.4. Es decir, de nuevo, si es 45 el promedio, entonces los valores andan, la mayoría de ellos, entre 41, un poquito menos de 41, y 49.4. ¿Ok? Entonces eso es el aleatorio. Ventajas, todas esas. Desventajas. Desventajas, pues como es aleatorio, te pueden salir cosas que no esperas o no quieres. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa en la aleatoriedad? Pues la aleatoriedad, pues, imaginemos un viaje, porque me ha tocado conocer gente así que hace viajes aleatorios. O sea, dice, me voy a Guanajuato. Ay, qué padre y demás. ¿Qué vas a ver? No sé. Cuando lleguemos allá ya veremos. Y así como que, wow, bueno. O sea, ¿cuál es el problema de la aleatoriedad? Pues esa de que yo puedo ir una sola vez y conocer más que esas personas en 10 veces, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas, de que, por ejemplo, con la aleatoriedad, puede ser que los escojas secuencialmente, o sea, escoja primero a Cintia, luego a Lisette, luego a Manuel, o escoja, por ejemplo, en el caso de ustedes. La aleatoriedad me podría llevar a que escogiera solamente mujeres, o que escogiera a todos los hombres. Como es aleatorio, pues puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ese es el detalle con la aleatoriedad. Con la aleatoriedad de que te puede dar cosas que no estás o que no te, pues no te agrada, ¿no? Entonces, pues hay que pensarle y hay que pensarle bien pero normalmente podemos decir que comparado con o sea, en las pruebas que hemos hecho nosotros, en las pruebas estadísticas, el que mejor se ha comportado es la aleatoriedad. Segundo caso, segundo tipo, muestreo estratificado. Considera que al interior del universo existen estratos o grupos y cuantitativamente diferentes entre sí y que no se cumple la condición de selección aleatoria, pues los miembros de un grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados. Ejemplo que pasa en el TEC, que bueno, ya depende cómo se quiera ver, pero si ustedes ven las becas, este,
en las becas, eh, en las becas, por ejemplo, en el TEC, hay un números, hay un número grandísimo de gente de administración, de turismo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, esto no es lo que yo esperaba, pero bueno. Entonces, funciona de esta forma. En el estratificado lo que haces es divides a la población en grupos, pequeños grupos, y tratas de seleccionar aleatoriamente un cierto número de cada grupo. Entonces, imaginemos, los grupos más numerosos, ¿cuáles son? Pues son administración e industrial. Entonces, si fuera aleatorio, o sea, los representantes de los estudiantes, lo más posible es que los estudiantes de industrial y los estudiantes de administración serían los que más sabrían. O sea, incluso podría ser que todo el tecnológico esté representado nada más por esos dos. Entonces, lo que se quiere hacer con el estratificado es, ¿sabes qué? A ver, vamos a tomar, no sé, 40 representantes. Ok, pues vamos a escoger de 5 de industrial, 5, no, 10 de industrial, 10 de administración. Ah, ok, pero también vamos a asegurar que este, vamos a asegurar que haya de todo. Entonces imaginemos que vamos a hacer una encuesta sobre la cafetería. Y vamos a decir, a ver, vamos a agarrar a todos los estudiantes, pero no aleatorio. ¿Por qué? Porque si los hacemos aleatorio, lo más probable es que la gran mayoría, o casi todos, sea de industrial o de administración. Entonces lo que hacemos es, vamos a encuestar tantos de administración, tantos de industrial, tantos de turismo, tantos de sistemas, proporcional a la población total. ¿Sí? En cierta manera, esa es una gran ventaja, porque ahí sí hay una verdadera representatividad. Claro que el problema más fuerte puede ser también de que los estratos no estén bien representados. O sea, pongamos un caso, por ejemplo, ¿qué pasaba pues antes con las películas, ¿no? De que decían, pues vivieron felices y contentos, el cuento de hadas, ¿no? Y siempre la parejita pues era hombre y mujer, ¿no? Siempre era lo hetero. Pero después empezó a ver mucho el cine de, de LGBT y todo ese tipo de rollos. Y el problema es que ahora ya aparecen en todos lados, ¿no? Entonces la idea, dices, ok, habría que ver realmente qué porcentaje de la población representan para ver si realmente deberían de aparecer en todos lados o no. Sí, porque si no diríamos, no, pues deberíamos de tener, por ejemplo, en México hay una población negra, en Veracruz y entre Guerrero y Oaxaca, entonces, pues deberíamos de tener también en las películas mexicanas algún negrito, no digo sin ánimo de ofender, y tendríamos que tener, por ejemplo, a un indígena y así, o sea, entonces el problema, obvio, es de que pues de que debe de mostrar, es un ejemplo de que vemos del muestreo estratificado son la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, para los que, la Cámara de Senadores está formada por 2 miembros de cada estado. O sea, se supone que debería de ser 64 senadores. ¿Sí? Bueno, sí, porque no 68, creo, porque somos, ¿cuántos senadores hay? Senadores hay en México, debería de ser 2 por cada estado, ¿sí? 64 de ellos. Dice 128 senadores y senadoras, 64 de ellos y 32 o sea, elegimos a la mitad y las otras mitades, primera minoría y 32 de representación proporcional, lo cual no está bien, pero bueno. O sea, realmente elegimos nada más a la mitad, la otra mitad es por tranzas de los. Ahora, el de diputados. ¿Cuántos diputados hay en México?
Según los datos, aquí dice la Cámara de Diputados, hay 500 diputados. Dice 300 de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Se supone que cada diputado se elige por una cierta cantidad de personas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los estados que tienen cada uno de los distritos electorales, y los distritos electorales es, cada distrito electoral, lo cual dio la representatividad, pero se supone que, bueno, por lo menos aquí en México y en Estados Unidos es por cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, los estados que más población tienen, Ciudad de México, Estado de México, son los que más distritos electorales tienen. ¿Por qué? Porque son los más poblados. ¿Sí? ¿Cuáles son los menos? Por ejemplo, Baja California, que tiene muy poquito, que es muy chiquita. Por ejemplo, Aguascalientes tiene 4, Baja California tiene 9, Baja California Sur tiene 3, de hecho uno acaban de eliminarlo, Campeche nada más tiene a 2, Distrito Federal tiene 13, vamos a ver el distrito, bueno, no, el Distrito Federal ya no existe, es Campeche, Chiapas, Distrito Federal de Chiapas, Chiapas tiene 13, pero por ejemplo Ciudad de México tiene 40, Estado de México, vamos a verlo. Guerrero, a mí se me pasó. Durango, es que no está el orden. Hidalgo, Jalisco. Jalisco tiene 20. México tiene, o sea, el Estado de México tiene 41. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues se supone que se trata de tener, cada uno de los estados viene siendo como un estrato. Entonces escoges tantos de cada uno de los estados, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de muestreos? Pues de que realmente representan a todos los elementos. La desventaja, pues que es un poco más elaborado, ¿no? Porque obviamente hay que separar a los grupos y de cada grupo hay que hacer una muestra aleatoria, ¿no? Es así. O sea, tengo un grupito de estos, un grupito de estos y un grupito de estos, y entonces agarro tantos de aquí, tantos de acá, tantos de acá, tantos de acá. ¿Sí? Ese es el estratificado. El por conglomerados. El por conglomerados sería de que se denominan etapas múltiples, se utiliza para poblaciones muy grandes y muy dispersas. No es posible disponer de todos. Se seleccionan conglomerados, por ejemplo, cuadras de las casas, departamentos, hospitales, provincias. Se selecciona en primer lugar el conglomerado más alto y a partir de eso se selecciona un subgrupo. O sea, por ejemplo, imaginemos que yo selecciono los estados y luego de los estados selecciono regiones. San Luis Potosí tiene 4. Y luego de las regiones selecciono los municipios. Y luego de los municipios selecciono a una subregión y así me voy. Y lo que hago en cada eso es que ya al final de los pequeños conjuntos que tengo, empiezo a seleccionar por grupos. ¿Sí? O sea, digo, tantos de tantos, o sea, por ejemplo, imaginemos, pues deberían de estar representados todos los elementos de una sociedad. Por ejemplo, los de las Rivas Guillén, los de fraccionamiento tecnológico, los del centro, los de San Sebastián, los de la UPA, ¿sí? Entonces se supone que por conglomerados vas haciendo como de nivel en nivel, ¿sale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que te cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero como quiera, porque tienes que dividir en muchos niveles de niveles. Claro que para poblaciones muy grandes, imaginemos un país o imaginemos un continente que tiene 200 millones de personas, pues es la única manera y es la mejor manera realmente, ¿no? Es la mejor manera que tenemos porque en los conglomerados asumimos que cada conglomerado son diferentes e internamente son muy parecidos. Son o sea, por ejemplo, en el caso, ¿ustedes creen que las especialidades en el TEC son muy diferentes? O sea,
Son muy diferentes los de turismo. Bueno, ustedes, no recuerdo, ¿ustedes ya les tocó la pandemia directamente en esta modalidad o si les tocó todavía una parte del semestre enero-junio del 2020? ¿Sí les tocó? Sí, profe, a nosotros nos tocó, bueno, a mí sí me tocó luego totalmente por la plataforma de Team, o sea que no he pisado el TEC para clases, no lo he pisado, pero como somos mixtos, a lo mejor en este grupo puede que algunos sí, sí les haya tocado el TEC en presencial, pero a mí no. Sí, digo, de que para que conocieran a sus compañeros, ¿no? Que dijeran, no, pues es que los de sistemas no se bañan, o que los de mecánica son bien groseros, o que las de industrial son muy guapas, o nada, ¿verdad? No les tocó todavía eso. Es muy posible, A mí sí, profe. Algunos estuvimos un semestre y medio nada más. ¿Y sí te tocó conocer de diferentes especialidades? ¿Cómo? ¿Te tocó conocer gente de diferentes especialidades? Ah, sí. ¿Y si son diferentes? Pues sí, algo. Digo, los de ingeniería con sus libros de matemáticas y esas cosas. ¿Blanca también? Sí, no, pues es que ya saben, Sí, ¿no? profe. Siempre tirándonos acá a tierra los de licenciatura. Exacto, ¿verdad? ¿Y cómo son los de sistemas, Blanca? ¿Cómo es el prejuicio? Que no se bañan. No, yo sí me baño, de vez en cuando, pero sí me baño. Pues es que las computadoras no dicen nada. No, sí hay de todo, ¿eh? Sí hay de todo. Yo conozco amigos que son hackers y, ay, Dios. Pero bueno, ok. Entonces, a eso me refiero por conglomerados. Y los conglomerados imaginemos en el caso del TEC. En el caso del TEC, imagínense que hicieran una asamblea representativa de los alumnos. Entonces, dividiríamos primero por carreras. Y luego dividiríamos por semestres. Y luego dividiríamos por turnos. Entonces tendríamos representantes de turismo de la mañana del primer semestre, de la tarde del segundo semestre y así. O sea, tendrías un representante de uno y cada uno de los conglomerados. Estamos hablando de poblaciones grandes, ¿eh? O sea, poblaciones, ¿qué le llamaríamos grandes? No sé, mínimo 10,000, 100,000, algo así. O sea, como que 6,000 se me hace muy poquito para dividirlo en tanto, pero bueno. Pero la ventaja es la misma que de estratificado, o sea, la ventaja es que de alguna manera van representados todos, ¿sí? O sea, ese es el detalle. Les decía que con las becas el problema era que la mayor parte de las becas se iban para licenciatura. Entonces, pues era un problema porque, o sea, el reglamento es parejo para todos. Entonces, había muchachos de mecánica que realmente eran los mejores de su área y tenían 80, 82, y alguien de turismo que no era así el mejor, pero tenía un promedio de 90, pues le ganaba. Entonces, así como que un muestreo representativo hubiera sido pues tantas becas para mecánica, tantas becas para industrial, tantas becas para turismo, y eso sí hubiera sido representativo, ¿sale? Sí, porque el problema es que cuando aplicas una sola regla a todos, pues puede ser muy variado, ¿no? O sea, digo, y a mí me ha tocado, o sea, cuando nosotros en la maestría escogíamos personas, o sea, hacíamos el proceso de selección, este, generalmente era la regla de que fueran gentes que tuvieran buen promedio y que tuvieran habilidades de inglés, buena programación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces a la hora de muestrear, pues nos tocaba gente, o sea, hay ciertas instituciones a nivel nacional que tienen muy buena fama. Por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene muy buena fama. La Universidad de Guanajuato tiene buena fama. El TEC de Monterrey tiene buena fama. La Politécnico Nacional, la UNAM, ciertas facultades, no en todas, tiene buena fama. Entonces, de alguna manera, eso también había un sesgo, ¿no? Decíamos, pues viene de tal lado, pues entonces sí. En realidad, tratábamos de que fuera aleatorio, ¿no? De que no hubiera, no, que dijéramos, pues queremos tantos de San Luis, tantos de Chiapas,
porque no era posible, ¿no? Normalmente no nos llegaban de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ya viendo esto en la realidad, muchas veces, ustedes van a, ya haciéndolo, por ejemplo, el diseño del aleatorio simple, es lo que les explicaba, el más sencillo, estudio aleatorio. Cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Se conoce como método de selección equiprobables, es decir, a la hora de que yo selecciono uno, Cintia tiene la misma probabilidad que Carlos, o que Antonio, o que Fátima, sí. Pero no necesariamente todos los métodos aleatorios simples son equiprobables, es decir, no todos necesariamente existe la misma probabilidad. Existe algunos casos que si la probabilidad, la aleatoriedad no se, me faltó uno, el sistemático, no apareció ahí. Déjenme ver si aparece por aquí, pero bueno. Me faltó uno que es el sistemático, que también es importante. Por definición, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Una forma práctica es elegir n elementos sin reponer. Reponiendo significa que yo selecciono, por ejemplo, a Paloma, la selecciono y luego la vuelvo a meter al conjunto de los que puedo seleccionar, lo cual produciría que pudiera elegir 2 veces a Paloma, lo cual no es correcto. ¿Sale? Entonces, es a lo que se le llama con reposición y sin reposición. Con reposición significa, imagínense una rifa de que yo ya saqué un premio y vuelvo a competir, pues no se vale. Entonces, eso es con reposición. Sin reposición es que yo ya que me gané un premio me salgo y ya siguen los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Con un programa de cómputo o una tabla de números aleatorios. O sea, una tabla de un libro donde vengan números aleatorios y digan cómo sacarlo. Entonces, lo que vamos a tratar de sacar son un estimador. ¿Qué es un estimador? Es un valor que a partir de los datos que yo tengo, yo puedo tratar de encontrar el valor de... O sea, por ejemplo, quiero saber el promedio de los mexicanos de la altura. Y digo, pues, encuestar a 126 millones de mexicanos, o sea, medirlos, pues, tan chino. Entonces, ¿qué hago? Pues, mido a 10,000 o 20,000 y ya, debe de ser. De acuerdo al tamaño de la muestra, si el tamaño de la muestra es adecuado, pues ya me debería de dar el valor bastante cercano. Entonces, ese valor bastante cercano se le llama un estimador. ¿Sí? Es como los presupuestos. Cuando tú vas a que te hagan un presupuesto, es clásico que puede pasar que sea un poquito más caro, porque el señor que te hace el mueble o el mecánico te puede decir, pues es que, ¿sabe qué? Salió con que tenía roto no sé qué, o salió con que la madera salió 200 pesos más cara, ¿sí? Entonces, la media poblacional estimada, la media muestral, es la media de la muestra, es decir, sacas el promedio de la muestra que sacaste. Si sacas el total de la población, va a ser el número de elementos totales por la media. Para la varianza poblacional, perdón, se me fue. Para la varianza poblacional, la varianza muestral corregida va a ser 1 menos n, que es el tamaño de la muestra, sobre el tamaño de la población total, por la desviación estándar al cuadrado. Siendo esto, todo esto de aquí. Toda esta parte de aquí. ¿Sí? Esa es que en realidad es la misma varianza poblacional, se parece mucho, ¿no? Nada más la diferencia es esta parte de aquí. Pero esto, si vemos aquí, es la fórmula de la varianza normal. O sea, ahora, también se genera, y eso es muy interesante, los conceptos de intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos por intervalos de confianza? Decimos, como lo que les mostraba ahorita en el financiero, ¿no? Dices, a ver,
pues mis datos yo voy a confiar que el posible error que pueda suceder sea de un más menos 5%. ¿Sí? Y y eso pasa mucho, o sea, no sé si les ha ocurrido, bueno, a mí me ocurre mucho, que las personas, yo siempre tengo un intervalo de confianza, yo sé cuánto es lo más que puedo confiar en ellos y cuánto es lo menos que puedo confiar en ellos, ¿no? Una vez me decían eso, ¿no? Decían, ay, pues es que eh, me preguntaban, ¿no? Que por qué no me interesaba que ser el ídolo o el ejemplo a seguir de mis alumnos, ¿no? Yo les decía, pues es que el problema es que los maestros que yo tuve, pues tampoco fueron un ejemplo a seguir, o sea, realmente yo nunca seguí los pasos de nadie, sigo los míos. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un intervalo de confianza, porque yo los conocí como personas, tanto en la parte profesional como en la parte no profesional. Entonces, así como que hay en algunas cosas sí, en otras cosas no. Entonces hay un intervalo de confianza. Alfa es lo que en un momento dado te puedes equivocar, ¿sí? Si, por ejemplo, te dices, el intervalo de confianza para la media con muestras de mayores de 50 va a ser igual a Y más Z1A, 1 menos A, donde el valor de Z menos A es el valor de la distribución normal. El valor de la distribución normal para punto 1, el valor inverso, es 1.645. Para 0.05 es 1.96. O sea, viéndolo de otra manera, es con el 90% de confianza, con un 90% de confianza significa que tengo un 10% de no confianza. Con el 95% de confianza y con el 99% de confianza. Por eso son estos números. Punto 1, recuerden que la probabilidad se mide en decimales. Entonces sería con el punto 9 de confianza y con el punto 1 de desconfianza. El punto 0,5 de confianza y el punto 95 de confianza. El punto 0,5 de desconfianza. Y el 99 de confianza y el punto 0,1 de desconfianza. O sea, digo, de tantos me puede fallar uno. O estoy consciente que me puede fallar uno. ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes tienen intervalos de confianza con la gente? O sea, dicen, yo sé que en un momento dado fulanito me puede fallar en un momento dado. De 100 favores que le pida, me va a fallar en 5, o me va a fallar en 1, o me va a fallar en 10. ¿Sí tienen esos intervalos de confianza o no? Sí. 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 ¿Hay una persona 100% confiable? Al 100 completamente no. Tal vez un 90 y tantos. O sea, ¿significa que de 100 ocasiones en una te va a fallar? ¿O en 5 te va a fallar? Sí. O sea, sí, eso es a lo que llamamos intervalo de confianza. O sea, intervalo de confianza, el 95% es que 95 veces te va a funcionar y 5 no. 99% significa que 99 veces te va a funcionar y una no. ¿Sale? De hecho, eso es mucho para el control de calidad, ¿eh? El control de calidad es lo que te dice, ¿con qué control de calidad lo hiciste? Si el control de calidad no es muy bueno, pues igual tienes un error del 20%, ¿no? Que de 100, 20 te salen mal, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, ¿ustedes creen que en ese sentido, no sé si alguna vez han visto las encuestas de los hoteles? ¿Nunca se han fijado en encuestas como Trivago o cosas por el estilo? ¿Nunca han visto eso, las opiniones? ¿Sí? O sea, imagínense, voy a le digo que quiero ir el día primero y quiero salir el día 2. Son dos adultos, nada más voy yo y ya. Entonces, imaginemos que es la casita. Te dice promedio 7.6 y ves las opiniones. Y entonces las opiniones dicen, vean los datos. Ubicación muy bueno.
Habitaciones, rojo, aceptable, no muy bueno. Bueno, servicio y limpieza. Y empiezas. Las camas están muy poco duras. Pésimo servicio. Es que no corresponden las fotos con la realidad. Faltaría más espacio para el estacionamiento. Aquí te dice todo muy bien. Regular, me gustó porque conozco Morelia y así. Una pregunta, ¿para qué te podría servir este tipo de...? Porque si fíjense que representan una calificación, que de hecho se me hace raro que tenga la calificación que tiene. Bueno, sí puede ser, porque si se fijan, algunos viajeros le pusieron 8 y 10. 8, pero mucha gente le pone 4, 4, y al final te da un 7.6. Aquí lo interesante es, estas opiniones pueden darte una confianza o una desconfianza con respecto del hotel o no. Sí. Sí, claro. Si los valores son muy bajos de la muestra, porque son de la muestra, obviamente no todos los clientes nos da la gana, porque a mí tampoco me da la gana a veces, contestar las encuestas. Entonces, a eso es lo que llamamos confianza. Confianza es de cuántos tengo la confianza de que va a estar bien y cuántos va a estar mal. Sí. La probabilidad de que funcione bien, la probabilidad de que no funcione bien. Ahora, hay la determinación del tamaño de la muestra es otra manera, donde te dice que sea el error máximo permitido, o sea, en un momento dado, cuántos clientes enojados se pueden ir, cuántos, cuántos paquetes de una comida se pueden ir mal. O sea, tú dices, ¿cuánto es lo máximo? Porque sí puede ocurrir siempre, o sea, el problema está de que si tú revisaras a conciencia cada cosa para que no hubiera errores, el gran problema que vas a tener es que te va a salir muy caro. O sea, si te sale más barato contentar a una o dos personas a que tuvieras que tener a personas, 2 o 3 personas revisando y revisando y revisando, ¿no? O al revés, por ejemplo, si tienes el hotel más caro del mundo, te va a salir más caro, mala publicidad, a que contrates a 2 o 3 personas de más, ¿no? Entonces, te dice que N es el que garantiza el error máximo para la estimación de la media, que es el nivel de confianza. Y bueno, es todos estos. N es el total de la población, Z es el nivel de confianza, sigma es la desviación estándar, E quiero suponer que es el error máximo al cuadrado, más Z de 1 menos lambda al cuadrado, todo esta formulota. El problema es encontrar la desviación estándar. Estimación de proporciones, es estimar una proporción. Bueno, en el caso de la desviación estándar, que igual puede ser que no se conozca, vamos a ver que dependiendo la desviación estándar, es lo que va a hacer que la información de la muestra sea más confiable o menos confiable. Por ejemplo, en Estados Unidos, acerca del patriotismo, del concepto de que Estados Unidos es lo máximo y todo eso, podemos decir que tienen una desviación estándar muy pequeña. Es decir, la gran mayoría de los norteamericanos piensa igual, que Estados Unidos son los buenos, son los defensores de la libertad y la democracia y bla, bla, bla. Pregunta, ¿cómo creen que sea el patriotismo y la confianza en su país de los mexicanos? ¿Creen que todos opinemos lo mismo o creen que hay mucha dispersión? ¿Cómo creen que sea la desviación estándar? ¿Pequeña o grande? ¿No tienen ni idea? ¿Se han fijado que en los últimos años, en el 16 de septiembre, ya mucha gente no pone banderas ni adorna sus casas? Compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Se han fijado que muchas de esas cosas se ven que mucha gente ya no usa adornos con la bandera y todo este tipo de cosas? ¿O sí las han visto ustedes?
Muy poco, profe. Cada vez menos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso significa que pues ya hay más, puede haber más desconfianza y pues hay más problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, como que ya no te gusta. Entonces, les digo, el estimador en este caso es una media, es lo que quieren estimar. Estimación de proporciones o porcentajes, o sea, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población apoya al presidente? ¿Qué porcentaje de la población comía Maruchan? ¿Sí? Entonces, muchas veces, porque dice que la proporción no es más que la media de una variable, que solo toma los valores de 0 a 1. Los estimadores insesgados. A ver, aquí es algo muy importante. Estimadores. Una estimación es calcular un valor a partir de lo que ya conoces, que es diferente de una suposición. ¿Cuál será la diferencia entre una suposición y una estimación? Que en una es como ya basarse en lo poco que sabe y en la otra es como que al tanteo. Sí, la otra es que yo supongo que Antonio es buena onda. Pues, ¿en qué me baso? Pues en que, no sé. O me baso que a Héctor le gustan los mangas, o los cómics, los mangas o el anime. Es un supongo, porque el hecho de que tenga eso, pues te hace suponer, pero realmente no es seguro, no es completamente seguro, ¿no? Entonces, un estimador insesgado, ¿por qué se llama insesgado? ¿Qué fue lo que les dije que es el sesgo? ¿Qué es lo que los he comentado que es el sesgo? ¿Ustedes creen que su servidor tiene sesgos? De lo que me han oído decir. ¿Creen que tengo sesgos o no? ¿Sí o no, compañeros? ¿Qué es un sesgo? Lo dije, de hecho, al principio de la sesión. Les decía que cómo me gustan más, bueno, cómo viendo las cantantes, cuáles fueron las que más me gustaron. Ah, sí, sí tendría uno. Sí, obvio que y tengo un montón, ¿eh? O sea, se han fijado que, por ejemplo, pues yo le voy a la América, entonces eso ya es un sesgo. Soy católico, creo, y bueno, eso es un sesgo. Se han fijado en lo que he comentado del presidente, eso es un sesgo, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería un estimador insesgado? Que no tendría ninguna preferencia por alguna cosa. Exacto, que no hay ninguna preferencia, que da lo mismo. ¿Y ustedes qué prefieren, docentes sesgados o insesgados? Sesgados. ¿Sesgados? ¿Y qué tal si te toca del lado te toca del lado que no te conviene? Pues me apego a él. Le digo, no, pues sí, me parece muy buena su idea. No, imagínate que sea en el caso de, por ejemplo, los profesores que somos hombres y que dijéramos, pues tenemos un sesgo por las alumnas bonitas y los hombres fuera. Entonces, sí, es un sesgo. Pero pues Entonces, podríamos compartir, ¿cómo se llama? La forma de pensar. sí, ¿verdad? Sí, pero los sesgos siempre son malos, sobre todo si te toca en contra. Obviamente, si te conviene, es como, por ejemplo, sesgos, el feminismo, el machismo son sesgos, ¿sí? Entonces, lo que tratamos es de obtener algo insesgado. Entonces, te dice que para la proporción poblacional es la proporción observada en la muestra. La varianza se pone con esta fórmula, que es el tamaño de la muestra, es n sobre n menos 1 por la probabilidad de 1 menos p, es la probabilidad contraria. Para los intervalos de confianza, te dice que tengas cuidado con la aproximación normal porque no siempre se comporta así. Y en la determinación del tamaño de la muestra, la desviación estándar al cuadrado, es decir, la varianza puede acotarse por 0.25. Es decir, por experiencia,
se dice que la desviación estándar sería así. ¿Sale? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea? La idea es de que en lugar de que tengas que agarrar toda la población, agarres una parte de, y que sale más barato y que te da resultados muy semejantes. No iguales, pero muy semejantes. Y a lo que les comentaba del periódico, ¿no? En el periódico, te dice precisamente la metodología para que creas. Habría que ver los datos. Digo, obviamente que por lo menos te dicen esto, ¿no? Igual otros ni siquiera te dicen eso, ¿no? Por ejemplo, metodología, consulta, Mitofsky. ¿Cuál es la metodología que utilizan los de Mitofsky? ¿Qué usan eso, eh? O sea, Mitofsky, la guía para leer las encuestas. Y te dice que nada más que me haga caso. Pero bueno. Pues no. Supuestamente hay toda una metodología y tendríamos que leernos todo. Bueno, aquí no te dice. A ver, dice, miren, si de hecho sí dice, diseño muestral, selección aleatoria de secciones de bla, 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 bla. Tamaño de la muestra, 1000 secciones electorales distribuidas por todo el población de estudios ciudadanos, técnica de la colección de datos. Si se fijan, no son todas las secciones electorales, son una parte nada más. Procedimientos de estimación, utilizando factores de expansión calculados con inverso de probabilidad de selección, que es otra técnica. El software utilizado es creado internamente en consulta, no tiene comercialización y solo se aplica para este proyecto. Los cuestionarios son recolectados cada 2 horas y bla, bla, bla. ¿Sí? De hecho, viene más. Estimadores e intervalos de confianza, calidad de la estimación. ¿Sí? Entonces él dice, el error no sobrepasa al 1.5% y con una confianza del 0.05, es decir, tiene 95 de cada 100. ¿Ya ven que es bonito saber estadística? A ver, ¿por qué es interesante que sepan estadística y que sepan este tipo de cosas? Ya para irnos, ya es muy tarde. Porque, bueno, podemos tener, bueno, saber exactamente de lo que están hablando y pues no confundirnos. Confiar. ¿Sí? Sí, es con cuánto puedes confiar o no. Dices, ay, pero me equivoqué, claro, porque te dijo que podías equivocarte en 5 de cada 100. Y lamentablemente apareció ese 5 de cada 100, pues ya ni modo. ¿Ok? Pero igual la probabilidad más alta es que no ocurra, o sea, 5 de cada 100. Es como ahorita en la mañana empecé a tender ropa, que pues empecé un poquito tarde, y dije, la probabilidad de que llueva era del 2%, y a partir de las 12 del día, 1 de la tarde, era del 0%, así que vamos. Yo le creo al clima. Que me ha fallado, sí, pero muy poco. Sí. Ok, ya no hay dudas, compañeros. ¿Así hay dudas? Dice dudas de que nos califique bien. Eso espero. ¿Sale? ¿Ninguna otra duda, compañeras y compañeros? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, dice Antonio, tu micrófono nunca sirvió. Pues ya ni modo, Antonio. Pues ya que suerte. Gracias por la participación de todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Al Ya, contrario, profe, nos vemos. gracias. Hasta mañana.